Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy tenemos una variedad de temas para desarrollar. El primero tiene que ver con la ciberseguridad. La cantidad de estafas que se están cometiendo a través de las líneas telefónicas, a través del Internet, son impresionantes los números que hablan de cómo caemos tan fácilmente en la estafa de la gente. Para hablar de ese tema, para alertarnos y para saber qué hacer y cómo actuar, hoy nos va a acompañar el comisario Dionel Alarcón, jefe de ciberseguridad de la Policía Nacional. Con él vamos a hablar del tema de las estafas electrónicas. En el segundo bloque lo tendremos al licenciado Óscar Orué, el economista Óscar Orué, para hablar acerca de la variación de las tareas de la DENIT, porque también con Axar se va a integrar a DENIT. ¿Qué va a significar eso? ¿De qué manera va a afectar el trabajo que está realizando hoy en día la DENIT? De ese tema hablaremos con Óscar Orué. Y en el último bloque hablaremos con el viceministro de Salud, el doctor Santiago García, acerca de los desafíos para salud en el 2025. Todavía faltan muchos medicamentos, mejor atención en los hospitales públicos del país. Ojalá este año sea diferente y comencemos a darle calidad al servicio de salud a todos los paraguayos. Nos merecemos un buen sistema de salud los paraguayos. De ese tema hablaremos con el doctor Santiago García. Antes de ir al comienzo del debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y está presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la APP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, comisario Dionel Alarcón, jefe de ciberseguridad de la Policía Nacional. ¿Cómo anda? Muy buenas noches, don Carlos. Un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes y a través de usted a la audiencia. No, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿hay alguna estadística, alguna cifra de cómo fueron creciendo las estafas electrónicas en Paraguay en los últimos 5 años, por lo menos? Sí, de hecho que nosotros venimos haciendo eso desde el año 2015. Desde el 15. Y el comportamiento es creciente, pero se disparó en los años de la pandemia. En el uso de lo que es el tema de la tecnología de la comunicación, el uso de Internet, por sobre todas las cosas, más usuarios, más cantidades de personas que entraron al mundo digital y empezaron a utilizar Internet. Entonces eso también seguramente hizo posible mayor cantidad de información disponible en las redes de las personas, de los diferentes datos que necesita el ciberdelincuente. Principalmente el problema que nosotros hoy podemos decir, el problema más grave, es el dinero que se le saca del bolsillo, vamos a decir el bolsillo electrónico hoy, a las personas a través del producto de un engaño, de una estafa. Y eso podemos hablar de diferentes formas, pero por sobre todas las cosas a través de una ingeniería social. ¿Qué quiere decir eso? De esa información disponible hoy en la red, de tus datos personales, de tu cédula, de tu fotografía, de tu lugar de trabajo, de tu cuenta bancaria, porque no ya estuvo expuesto. Entonces, toda esa información hoy disponible en Internet es el que explota los ciberdelincuentes para poder hacerle caer al engaño y sacarle dinero a cualquier usuario que hoy tenga interés a veces de ganar un poquito más de platita, de comprar esto
o por qué no también exponer sus datos para que puedan hacerse ya sea de su cuenta bancaria u otras herramientas que hoy se disponen. Pero hay distintas modalidades, comisario. Hace poco un ex compañero de colegio me alertaba acerca de lo que le pasó a él, le pasó a la familia, donde el chip del teléfono de la señora fue implantado en otro teléfono. Y todos sus datos fueron transportados al otro teléfono. Ella ya no pudo usar el suyo y le empezaron a atosigar con llamadas de que se tenía que depositar en su cuenta algo, que faltaba alguna cosa, alguna otra cosa. En esos casos, en ese tipo de estafas, donde se elimina el celular de alguien, ¿qué tipo es? ¿Cómo se llama ese tipo de estafa? Bueno, la mayoría de nuestras modalidades delictivas es que vamos nosotros trayendo de otros países, principalmente del norte, ¿verdad? Esa modalidad se le denomina SIM swapping, o sea que te cortan la línea que está funcionando con tu SIM card y eso lo hacen, pueden hacerlo haciéndose pasar por el titular, llaman al call center de tu compañía de teléfono que tiene sus preguntas de seguridad y ellos conocen esas preguntas de seguridad y sortean eso y solicitan el bloqueo de tu línea haciéndose pasar, por supuesto, por el titular, aduciendo que perdió el teléfono, que le robaron el teléfono, Claro. entonces solicita el bloqueo. El call center que recibe esa denuncia, después de pasar todas sus medidas de seguridad, por supuesto bloquea tu línea. ¿Qué hace el delincuente? Inmediatamente pasa a un agente o punto de venta donde se activa nuevamente la línea, vuelve a activar tu línea, haciéndose pasar, por supuesto, siempre por el titular, activa nuevamente la línea e introduce en otro dispositivo ya del delincuente. Y ahí tenemos dos formas. Nosotros hemos hecho un procedimiento grande con el Ministerio Público donde vimos también involucrados A funcionarios de las funcionarios telefónicas. contratados de las telefónicas, Ajá. porque son los que tienen el privilegio de poder activar, desactivar, dar de baja, de alta a los números. Una vez que el delincuente activa tu línea sin que te des cuenta en ese momento, porque necesitan solamente 6, 12 horas ellos desactivar tu línea, entonces lo que hacen es van reactivando tus cuentas, tus redes sociales, tu correo. ¿Por qué? Porque el código o las medidas de seguridad muchas veces que recibimos al reactivar o al reiniciar nuevamente una cuenta, recibimos en el mensaje de texto un código de seguridad. Entonces, el delincuente que está reactivando, reiniciando ya tus cuentas, sí recibe en ese momento Claro. ese código, esa medida de seguridad y ya tiene lo que necesita y va cambiando. Al cambiar todas esas posibilidades, tu correo, tus redes sociales, ¿por qué no también ya está probando cambiar lo que es tu cuenta electrónica o tu cuenta bancaria o los bancos que tienen los servicios digitales, ¿verdad? Hoy es un poco más difícil, pero anteriormente funcionaba porque esa medida de seguridad no tenía un multifactor de seguridad, simplemente era esos mensajes. Hoy hay muchas de estas entidades que implementan un multifactor de seguridad, como el tema de doble factor de autenticación, un token. Hoy en día se utiliza Sí. ya también el tema de lo que es las huellas dactilares, el reconocimiento facial y, ¿por qué no también identifican tu dispositivo de tal forma a que si se quiere habilitar tu cuenta o tu línea en otro dispositivo, Ellos se dan cuenta. se van a dar cuenta y no van a habilitar. Pero también tenemos que entender que no todas todavía tienen esas medidas de seguridad Y no por el todos son tema del empleados costo. honestos tampoco. Totalmente. Entonces, por eso es que aún seguimos teniendo problemas de esta naturaleza. Pero, aún así, con todas esas medidas de seguridad, ¿quién es el que más se le ataca en el ámbito de lo que es el tema de los delitos informáticos? Nosotros siempre hablamos de varias capas de seguridad en informática. Hay 7 capas de seguridad que vienen cortando el filtro. Después está la última capa, que es el usuario, que somos nosotros. Entonces, si el delincuente sabe que ese usuario no tiene una conducta de ciberseguridad o de seguridad y le ataca al usuario, no ataca a la entidad financiera, no ataca a las redes sociales, no ataca al correo, pero le ataca al eslabón más débil, que es el usuario, porque sabe que es el curioso, sabe que es el que le interesa Sí, tiene razón. la oferta que le envían, sabe que es el que va a probar entrar en ese sitio falso con una trampa que ya le envía. Entonces, es muy difícil
para las entidades, con toda la medida de seguridad que te pongan, si el usuario al final le da el toque final para que se produzca esto. Muchas veces usan, si conocen con qué banco uno trabaja, y te envían un mensaje como si fuese del banco, con el logo del banco completo te envían. Y sin querer muchas veces uno sabe que, ¿por qué me envías si yo no tengo nada, estoy regular? Pero automático, muchas veces uno por ser automático, tac, entra ahí y ahí ya fuiste. Sí. Y algo más simple inclusive, hoy yo puedo encontrar su fotografía en cualquier lugar en internet, pongo su nombre, miles de fotografías. Hoy usan esa fotografía y usan cualquier otro número, pero ponen su nombre como si fuera que usted va a escribir un WhatsApp. Las personas no verifican esa línea que sea de usted, pero buscan algún contacto, su entorno, puede ser acá funcionario, puede ser compañero de trabajo y le escribe un WhatsApp y le llama por su nombre, fulano, estoy en este problema, estaba yendo al programa y me quedé en llanta, pero dejé en casa mi billetera, ¿me puede enviar para solucionar? Y esa persona que mira ese mensaje solamente ve tu foto, no sabe que no es tu número y acceden a esos pedidos. Y eso hoy tenemos un montón. Hay algunos inclusive que se hacen pasar por funcionarios públicos de alto rango, ¿verdad? Y le escribe a un funcionario que sabe que le va a responder porque es su jefe y prestan dinero ya un poquito más alto, ¿verdad? Generando un problema de accidente de tránsito. Antes lo que era esa llamada telefónica de papá, hoy es mensaje de texto y suplantando la identidad de cualquier persona en el sentido de usar su imagen. Pero su línea, por supuesto que no le corresponde. Ahora, ¿y hay cifras de cuánto significa en dinero las estafas que salen bien en Paraguay? Bueno, lo que fue del año pasado, $2.500.000. $2.500.000 de estafa. Estafa de personas que fueron engañados, algunos en su buena fe, otros que quisieron invertir en ganancias otra vez después de vuelta. Y hay personas inclusive que han perdido más de $400.000 en un mes de operaciones, tratando de ganar en una oferta de inversión interesante que le estaba dictando todo lo que tenía que hacer. En vez de darle dinero, le estaba sacando, pero ya estaba nubilado en la cantidad de dinero que él veía en el extracto que le enviaba. Entonces, tenemos esa cantidad. Y yo te digo, don Carlos, que esa cantidad... $400.000 llegó a perder una persona. Una persona. Una persona. Invirtiendo supuestamente en ganancias a través de lo que es el tema de Bitcoin. Y ese registro, don Carlos, de ese $2.500.000, hay montones de subregistros de personas que no llegan a hacer la denuncia. Que no cuentan. Sí, por vergüenza, por cualquier cosa no cuentan. Pero hay una particularidad. Siempre primero hay siempre un acceso indebido con un engaño de ingeniería social, una trampa, ya sea usó un correo, usó un número de teléfono, utilizó un sitio falso, utilizó una página falsa. Siempre hay primero un condimento para el acceso indebido al dato y después el engaño. Y con el engaño después vienen ya a sacarlo. Hoy estamos teniendo 3 principales delitos. Uno, el tema de las vacaciones. La gente busca en internet, en Facebook, principalmente el sitio de Marketplace para ir a una casa que tiene piscina, en Encarnación a alquilar una casa y busca en las redes. Entonces encuentra en la red, pero ese sitio fácilmente es suplantado por el delincuente y le pide una seña o le pide que pague completo. Entonces él lo hace todo en línea y no tiene esas condiciones de la capacidad para saber, de buscar por lo menos, pero esta misma imagen se ofrece acá, esta misma imagen se ofrece acá. Hay muchos usuarios en internet que aún no tienen la capacidad de hacer búsqueda de imágenes en inversa. Somos básicos. Somos básicos. Entonces, siempre es por eso nuestra recomendación. Lo más importante es que hoy la Secretaría Nacional de Turismo tiene un listado interesante de empresas que ofrecen, por ejemplo, paquetes de turismo. Entonces, siempre buscar esos sitios oficiales donde haya un número de teléfono, una dirección, hacer primero mis averiguaciones y nunca cancelar todo en un mismo tiempo, porque yo sé que ese sitio, suplantar una identidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque estas redes sociales no verifican tu identidad. Yo puedo crear miles de cuentas con imágenes y datos falsos, pero ese sitio no se toma el tiempo de verificar si esa identidad está
¿Cuánto Diosnel Alarcón está en Facebook? Si yo pongo mi nombre voy a encontrar fácilmente 20 cuentas a mi nombre. Pero ¿cuál de esos es el verdadero? No muchos van a saber. Entonces ahí radica un poco el problema de esa conducta que tenemos. Bueno, es impresionante, comisario Alarcón, lo que usted nos está contando. El tema es saber, aumentan cada año desde el 2015 a esta parte, fueron aumentando sistemáticamente los casos de estafas de ciberseguridad en Paraguay. El año pasado me habló de $2,5 millones de pérdida de la gente. ¿Cuánto de eso corresponde, cuánto de eso es producto del crimen organizado? ¿O cuánto está relacionado directamente al crimen organizado? El 40% ya es del crimen organizado. El 40% de las estafas en redes. En redes ya es del crimen organizado, porque hoy está en el tema de los crímenes como servicio. O sea que si yo necesito nosotros le llamamos un malware o un código malicioso o alguna herramienta que permite sacar datos de tu sistema o de tus datos, entonces, hay organizaciones criminales que se dedican solamente a cumplir ese servicio, vulnerar tu cuenta y cobra por ese servicio y le deja al que pagó, al que no es informático y al que pagó para acceder a tus datos. Entonces ellos cobran esa plata y después les queda a ese delincuente que quiere después utilizar tus datos. Entonces hubieron casos inclusive de los famosos, el tema del uso del ransomware. O sea que el ransomware es un malware o es un virus que cuando ingresa encripta todo lo que es tu sistema o tu funcionamiento de servicio y te pide un rescate. En las investigaciones que tuvimos, no siempre el que pide el rescate es el que hizo el ataque, sino es ya un delincuente común que pagó primeramente para secuestrar tu sistema y el pago del rescate ya le corresponde a él, pero el crimen organizado ya cobró por ese servicio. Ya hizo su trabajo, entonces deja. Entonces, hoy en día está aumentando ese, don Carlos, el tema de lo que es de los crímenes de ciberdelito como un servicio. Yo accedo a algo, te doy, te entrego, yo te cobro mi parte, vos delincuente haces con eso lo que querías hacer, porque no sos informático, entonces contratás el servicio. Y hay organizaciones que se dedican netamente a eso. Pero, y bueno, sí, hace poco tiempo estuvieron también acá dos jefes policiales justamente comentándonos que hoy en día el crimen organizado es multinacional y hasta el robo de un celular, termina siendo respaldado por el crimen organizado. He pagado, después se quedan, pero ya tiene a su gente que roba celulares, ellos después limpian todo eso, vuelven a revenderlo, lo usan para lo que sea, armas, drogas, todo. Es decir que incluso las estafas se convirtieron en un servicio del crimen organizado. Totalmente, don Carlos. Y ahí te hablo un poco, seguramente te hablaron del famoso multicrimen, ¿verdad? Sí. Que se habla de lo que es en nuestra región. Eso quiere decir que ellos pueden abarcar hoy contrabando, tráfico de armas, robo de celulares. De hecho que nosotros hemos hecho 2 intervenciones grandes el año pasado, el tema de lo que es celulares. Hicimos uno en San Miguel y después hicimos en la penitenciaría. Nosotros nos dimos cuenta que toda esa cantidad de teléfonos que se roban acá en nuestro país, cuando no tiene salida acá, tiene salida en el mercado desde Argentina, claro, Bolivia, Colombia, inclusive llega hasta México. Desde noviembre, en lo que va a la fecha, yo hice un registro de robo de teléfonos celulares. Se robaron 2.400 teléfonos en Paraguay. Desde noviembre hasta enero de esta fecha se robaron 2.400 teléfonos. Y algunos que otros fuimos recuperando de la zona de San Miguel, otro de la zona que ofrecen, porque se ofrecen en diferentes lugares. Sí. Se ofrecen ya también en sitios web. Hoy se está utilizando muchísimo, don Carlos, lo que es el tema de la plataforma de Telegram, porque Telegram le da mucha seguridad y privacidad al usuario. Hoy en nuestras investigaciones, que yo sepa con las unidades fiscales especializadas, que tenemos 3, hasta hoy no tenemos una sola respuesta de Telegram que nosotros le hayamos solicitado datos de sus clientes. No te responden.
entonces le da seguridad al delincuente y, ¿por qué no, al usuario también? Por eso que en muchos países, inclusive, Telegram ya está prohibido su uso, ¿verdad? Porque protege mucho al usuario. Al usuario. Entonces ahí se generan esas comunidades, esos ¿Telegram grupos. de qué país es original? Rusia. Rusia, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son los problemas que nosotros tropezamos también en la investigación. A veces tenemos la trazabilidad del producto, del dinero, dónde se fue, producto de esos delitos, pero al final no llegamos al origen de dónde se originó ese delito. Claro. Le agarramos a las mulas, a los que recibieron la plata, al que volvió a enviar, pero te dificulta llegar a la organización porque necesitas de información internacional y aún en eso estamos débiles con algunas plataformas internacionales. Si tenemos en cuenta 2 meses y medio, 32, 33 teléfonos por día, entonces se están robando, comisario. Y eso no varía mucho, don Carlos, de lo que yo voy viendo desde el año 2021. Se mantiene un poco esa cantidad. Por eso siempre digo, yo digo también que hay muchos subregistros, porque hay muchas personas que pierden su teléfono. ¿Para qué voy a denunciar? No me van a recuperar, voy a perder mi tiempo, entonces no hacen la denuncia. Pero ¿por qué yo te doy esta estadística, don Carlos, de esa cantidad de teléfonos? Porque se hicieron las denuncias y se registran y se bloquea el email del teléfono. De tal forma que si tu teléfono se ha robado, si hiciste la denuncia policial, eso en 30 minutos tu email va a estar bloqueado. No van a poder habilitar esa línea. Pero muchos me van a decir, veo, comisario, ¿qué es lo que decís? Van a cambiar el email, van a poder instalar un nuevo sistema operativo, pero ese ya es un costo adicional al delincuente, no todos hacen. Le estás dificultando mayormente el trabajo. Entonces, si no pueden activar, envían el teléfono. Envían teléfonos desde cierta gama. Si es un teléfono viejo, lo desarman y te venden su micrófono, su display, sus cámaras. Pero todo eso dentro a veces del trabajo que hacemos no resulta tan efectivo, Carlos, si es que no nos ponemos todos a trabajar todos juntos. Ahí estoy hablando policía, Ministerio Público, ¿por qué no municipalidad, aduana? Todos tenemos que estar trabajando para poder. Estos estafadores, comisario, yo no sé cómo hacen, pero consiguen todos los datos de las personas mayores. Y sobre todo, y atacan en mayor proporción a las personas mayores, que no manejan mucho de tecnología, que no conocen mucho de tecnología, tienen recursos y les van sacando la plata engañándoles, comisario. Después uno se queda en la calle prácticamente. Claro. Y a veces también esas oportunidades lo tiene el delincuente cuando se utilizan esas informaciones para transparentar. El gobierno, por ejemplo, publica muchos datos por la transparencia. Publican quienes están accediendo a Tecoponá, a la tercera edad, desde el gobierno mismo que va a pagar o desde las municipalidades que están enviando ese listado, se hace en línea y a veces se recoge de ahí esos datos. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí el delincuente? Tienen los datos de esas personas adultas, tienen su teléfono, tienen ya el cartón que se le da, la tarjeta que se le da para el cobro. Hay empresas que se dedican a eso, comisario, a esta. Hay empresas que primero a vulnerar y vender esos datos. Y hay otros que se dedican a hacer esos servicios. Entonces, hay una película que hace poco se estrenó, usted ya habrá visto, con Jason Statham, donde él trabaja como haciendo miel. Creo que Beekeeper. Exactamente. Ahí muestra exactamente lo que una empresa estafa. Y cómo se hacen las estafas a nivel global. Y es como un call center. El call center que día a día le está llamando a ofrecerle a esa persona servicio. Cada uno, este es un potencial dinero para nosotros. Y eso ocurre también en la penitenciaría, es algo igual, pero es un poco más empírico. Tienen acá su listado de teléfonos, 200 teléfonos. Tienen sus soldados que se sientan acá su listado y empiezan a llamar. De esos 200 cae uno, para ellos es un éxito total. Y hay un video que es medio jocoso que hace una llamada y le llama al lado al compañero que ya la misma línea había sido que estaba llamando. Es que funciona así, ¿verdad? Pero eso, si funciona así en la cárcel es porque le permiten que funcione eso. Sí, y en la cárcel funciona así. Y hoy eso no lo hace una persona. Hoy hacen robots esas llamadas. Entonces yo inserto una cantidad de números e envío 1 millón de mensajes al mismo tiempo.
De ese 1 millón de mensajes cae 2, para ellos es un éxito total. Porque lo hacen todos los días, lo hacen todos los días. Por eso la gente van a estar, primero, hoy van a estar recibiendo llamadas, mensajes de discados internacionales, de códigos internacionales. ¿Y qué hace la gente? Es curioso, don Manuel. Es curioso y quiere saber quién es el que le llama. Entonces empieza a averiguar, o le devuelve la llamada, sí, o empieza a manipular, y ahí es peligroso cuando no entendemos mucho de lo que es la tecnología, el uso de la seguridad. Sí. Entonces a veces es mejor no matar nuestra curiosidad, bloquear esa línea, porque si vas a llamar una llamada de tu hijo que está en España, de alguien que está en el exterior, no vas a estar utilizando números que acostumbradamente usás para conversar con esa persona. Entonces es muy importante, y ahí parece que voy muy rápido, a veces nos perdemos en los temas, pero es muy importante, y siempre digo esto, don Carlos, nosotros en la vida real generamos una conducta de seguridad. Cerramos nuestra casa, la puerta, el auto. Ahora yo busqué una sombra por el calor que hace. No. Eso es tomar, pero acá no. Acá no. No tengo miedo, porque no me da a clavar, no me da a pegar, y acá tengo abierto. O me llama alguien o recibo acá un mensaje, me dice, tal empresa está 70% de descuento de teléfono, ingresar en este link, y al ingresar en el link, ella es brutal. Usted habla de ciberseguridad, sí. Algo más sencillo. Los secuestradores ya no hacen inteligencia. Miran todas las redes sociales de las personas, ahí saben todo el movimiento de la persona, en qué colegio se va, dónde se van sus hijos, en qué fiesta están, en qué lugar estuvieron, dónde se fue, dónde van, si están en la casa, no están. Saben todito, porque como esta es nuestra red social, esta es nuestra página central de los diarios de los domingos, donde salen todas las fotos de los casamientos y compañía. Y bueno, nosotros usamos eso así, ¿verdad? Sin ningún cuidado y pasando toda la información a todo el mundo. Hay herramientas de software libre que nosotros le decimos open source, de fuentes abiertas. De que yo pongo el número de don Carlos acá y me va a decir, don Carlos tiene 250 amigos en Facebook. De ese 250, 50 son sus vecinos. Con esto mensajea, a este le da me gusta, le da toda la información. Y son herramientas gratuitas. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Eso es lo que utilizan hoy en día las personas o los delincuentes para obtener información de nosotros. Y muchas de las personas que van y denuncian, por ejemplo, amenaza de muerte o extorsión. Y te dice, comisario, me siguieron, saben dónde me fui, conocen la chapa de mi vehículo, tienen la foto de mi casa. Pero toda esa información ya estaba previamente en sus redes. Entonces le genera una psicosis de que permanentemente le está siguiendo. Sí. Entonces tiene que pagar esa, porque cree que están detrás de él, entonces a veces acceden. Por eso siempre también nuestra recomendación, la policía inclusive ha facilitado un número gratuito que es el asterisco 377, y eso lo trabajamos con la división antisecuestro. Todo lo que se refiera a extorsión, sextorsión, amenaza, es una llamada gratuita que van a ser atendidos y van a ser por lo menos aconsejados cómo hacer eso. Y lo que se refiere a nosotros, nosotros estamos en todas las redes sociales como el departamento de cibercrimen. Ahí tenemos también nuestro inbox, pueden preguntarnos, pueden consultar o pueden enviarlos un enlace o un sitio donde quieren comprar. Algo que nosotros vamos a decirle, cuidado, ese sitio está en esta parte. Perfecto. Pensar primero en hacerlo. Tampoco le voy a obligar que no invierta, ¿verdad? Pero podemos ayudar en ese sentido, y por sobre todas las cosas también, esto que estamos haciendo sirve muchísimo para que nosotros podamos concienciar a las personas. La tecnología está excelente. ¿Vino para quedarse? Sí, usemos, pero también tenemos que saber usarlo. Comisario, muchísimas gracias por haber venido. Espectacular, parecía de película. Todo cuando te escuchamos hablar parece un guión de película. Y parece que uno ve una película cuando se te escucha hablar. Te agradezco que hayas venido a advertir, esa era la intención, que la gente quede advertida de que tenemos que usar racionalmente nuestras redes sociales. Muchas veces estamos brindando muchísimas más informaciones que la que necesita saber la gente, de lo que hacemos todos los días
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras parejas? ¿Dónde están nuestros dineros? ¿Dónde está el fruto del trabajo? Así que a tener mucho cuidado. Si usted va a salir, no le avise, no ponga en sus redes sociales que no va a estar de tal época a tal época. Está enviando una información a gente que puede entrar a su casa a robarle los días que usted no está. Así que ténganlo muy en cuenta. Y, comisario, gracias por el alerta. No, gracias siempre por el tiempo y vuelvo a reiterar, a veces parece que con el entusiasmo abarcamos muchos temas, ojalá que no entiendan, pero la idea es que tengan conciencia, Sí, que se cuiden, que por favor si tienen alguna duda, hoy nadie te regala plata muy fácilmente, entonces a cuidarnos todos. A cuidarnos, perfecto. El comisario Disney Alarcón, jefe de cibercrimen de la Policía Nacional. Vamos a una breve pausa y retornamos. Muy bien, ya estamos en compañía del economista Óscar Orué. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien, bien, Carlos. Muy contento de estar. Buenas noches para todos, también para toda la teleaudiencia. Feliz año. Esperemos que este año sea muy bueno. ¿Vas a romper récord en el 2025 o no? Esperemos que sí, sí. Ese es nuestro objetivo. De hecho, tenemos un objetivo bastante ambicioso que el Ministerio de Economía nos puso. Así que vamos a esperar que salga todo conforme a lo que vamos a planificar para este año. ¿Cuánto más recaudaste en un año? En un año... Entre el 2023 y el 2024, ¿cuánto fue la diferencia? Bueno, desde que se creó la DENIT es más de $1.000 millones. Ya superamos los 1.000 millones. Desde que se creó la DENIT, ahí estamos hablando de 16 meses aproximadamente. Ajá. Pero si hablamos solamente de lo que fue 2024, de enero a diciembre, estamos hablando de $940 millones más. ¿Y cómo hicieron para recaudar 940? ¿Qué pasó para recaudar 940 millones de dólares más? Y bueno, yo creo que en primer lugar es la fusión, ¿verdad? Porque la fusión permite que hoy la DENIP sea una institución mucho más sólida, una institución donde haya mayor transparencia, mayor trazabilidad, mejores controles, donde la información es utilizada de manera correcta y se establecen perfiles de riesgo de tal manera poder mejorar. En la aduana es lo que más hicimos correcciones. Ahí tuvimos superávit muy buenos. En aduanas. En aduanas, donde de alguna manera ¿Cuánto más respecto del año anterior? Y mira, yo creo que el 50% del aumento... De estos 940, el 50% sí, de aduana. un poco, 60%, 60% de aduana, ¿verdad? El aumento. Entonces, del total yo creo que es muy importante ese cambio. Porque anteriormente teníamos, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, perfectamente, cuando el Ministerio de Hacienda en ese momento, y estábamos separados, yo era viceministro de Tributación, nosotros informamos que había superávit, pero Hacienda decía había déficit, no estaba bien la recaudación, pero era por el factor aduanas, porque ahí había una caída muy grande. Lo que siempre nos preguntábamos, Carlos, es por qué en algún lado, o sea, a ver, en el mismo país y en dos instituciones tenían comportamientos diferentes. Diferente, sí. Siendo que la economía es una sola. Entonces, ahí es donde nosotros pusimos las correcciones y bueno, hoy estamos con estos números muy buenos. Creo que la tecnología jugó también un papel fundamental en todo el trabajo que hicimos. La gente también, porque sin gente no podemos tampoco hacer milagros. El equipo se portó y hoy tenemos también mucho más consolidado todo el equipo humano, ¿verdad? Así que son... muchos los que le dimos la oportunidad que anteriormente no estaban ocupando cargos, especialmente en lo que es la gerencia de aduanas. En la gerencia de impuestos internos ya era como algo más, como que ya veníamos más organizado porque ya veníamos ocupando los cargos, ¿verdad? Pero también, como por ejemplo Olmedo, que es el gerente de aduana, era director de grandes contribuyentes y lo llevé ahí a la gerencia de aduanas. Braulio, que era el director Braulio Ferreira, que era el director de recaudaciones, lo envié como gerente ejecutivo. Entonces, bueno, le dimos oportunidad a gente de la casa y yo creo que eso también ayudó mucho a que haya mayor también compromiso de parte de los funcionarios. Ahora, ¿aumentó también aduana en el 2024 su ingreso? Sí, y ese es el 60% más. El 60% más. Sí, que estábamos mencionando. Yo creo que es muy importante los cambios que hicimos en la aduana. Yo creo que eso es lo que más se vio, ¿verdad? Porque muchos me decían, y creo que ya lo hablamos de esto,
que cómo es que ahora en este gobierno hay mayor recaudación, siendo que yo ya era del gobierno anterior. La gente del gobierno anterior. Sí, entonces la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? La aduana no dependía de mí anteriormente, hoy sí, entonces estamos haciendo los cambios necesarios, que también siempre genera problemas. Vos sabés, Carlos, que el año pasado tuvimos inconvenientes con ciertos sectores que también lo conversamos, entonces yo creo que también ya hay más acostumbramiento a la nueva forma de trabajo y a las nuevas herramientas que tenemos como institución, así que queremos seguir consolidando lo que es la ¿Y cuáles son las Dirección instituciones más duras que tardan en adecuarse a todas las reglamentaciones y la nueva forma de trabajar? Bueno, en realidad las instituciones, la Policía Nacional está cumpliendo también con lo que de repente tenemos algunos inconvenientes, pero bueno, no es tanto de repente ahora ya, porque se mejoró, es con CENAVE, ¿verdad? Con esa secretaría, teniendo en cuenta que todo lo que es trazabilidad de los productos frutícolas es lo que de repente, por ejemplo, incautábamos un camión lleno de productos, no tenía la documentación. Después venía al principio teníamos ese problema y venía con el certificado. Nosotros sabíamos bien que era de contrabando, pero ellos traían el documento para que se le libere y CENAVE otorgaba eso. Y eso tuvimos que hablar con el presidente, entonces, bueno, eso se mejoró también. Pero eso yo creo que esa fue la institución con la que más de repente tuvimos Problemas. inconvenientes. Ajá. Con los otros sectores. No, con el Ministerio Público trabajamos siempre muy bien. Después, en general, con el Ministerio de Industria y Comercio también trabajamos bien. De hecho, tengo un buen relacionamiento con el Ministro de Industria. Y bueno, en general con la mayoría de las instituciones, o ahora que pasa a depender con Axar, bueno, vamos a mirar bien, vamos a trabajar sobre el decreto reglamentario y vamos a hacer lo que el presidente de la República nos pidió. ¿Y qué va a implicar con AXAR en DENIT? Mejor control, que es lo que el presidente quiere, ¿verdad? Un poco romper los esquemas monopólicos, también básicamente mejorar el control y también la lucha contra ¿Cuántos grupos los controlan juegos. todos los juegos de azar en Paraguay? No sé, eso no sé todavía. Como hablaste de monopólicos, romper. Claro, lo que pasa es que con la ley se rompe el tema de la apuesta en línea. Anteriormente solamente una empresa tenía apuesta en línea. Hoy la ley permite que más de una la pueda tener. ¿Ok? Eso es un cambio muy importante, entonces aplicar eso va a ser importantísimo para romper ese esquema monopólico de que solamente una empresa tenía. ¿Cuál era? Apostala. Apostala, ¿verdad? Entonces, bueno, eso va a ser también un desafío grande. Y también el presidente habla acerca de luchar contra los juegos clandestinos por un lado, pero más estos juegos tragamonedas que le perjudican a los niños. Y a las personas mayores. Y a las personas mayores. Pues sí. Increíble la cantidad de personas mayores que juegan, que están Sí. jugando todo el tiempo. Sí, y bueno, y lo que el presidente de la República me decía anteriormente es que la CONAXAR no tenía la fuerza suficiente, coercitiva, ¿verdad?, para ir a hacer los controles y luchar contra ese flagelo, ¿verdad? Entonces, la DENIT ahora va a tener más herramientas como para poder ayudar, ¿verdad? Y bueno, ¿Eso significa más personal? no, nosotros tenemos el personal. El personal que hoy está abocado a hacer los controles va a hacer el control también, aparte de lo que es impuestos internos, aparte de lo que es controles aduaneros y contrabando, vamos a hacer también controles de juegos de acero. O sea, el agente de la DENIT va a ser un agente que va a tener mucha responsabilidad, entonces, por lo tanto, va a tener también que... Todos los casinos y compañías elegir. van a ser controlados por DENIT desde este momento. Bueno, todavía no se reglamentó, ¿verdad? Una vez que se reglamente la ley, vamos a llevar adelante todo ese proceso de control. También todos los pliegos, base y condiciones, todo el proceso administrativo también va a llevar la DENIT. Entiendo que el presidente, bueno, de hecho, me lo dijo, ¿verdad? Va a continuar la persona esta que está, que es, no recuerdo el nombre, el que está como presidente del consejo, ¿verdad? Él va a continuar y, bueno, vamos a trabajar con él, ¿verdad? Y yo creo que hay buena predisposición. El presidente Pero va a estar a tu cargo. Va a estar a mi cargo. Ajá. Así mismo. Bueno, ¿y qué pasa con las empresas de apuestas? ¿Qué pasa con las empresas de apuestas deportivas? Que finalmente
tienen el logo por las camisetas de los clubes. Bueno, eso yo no sé si está a cargo de la CONAXAR, ¿verdad? No, por eso te iba a preguntar Sí. si eso puede estar a cargo de ustedes o no, porque se presta para muchas cosas. Se presta el tema de las apuestas deportivas en línea y Sí, compañía. yo te cuento algo. En el caso de la DENIT, por ejemplo, ningún funcionario de la DENIT puede puede jugar juegos de azar, ni puede ir a un casino. Está prohibido por ley, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, es una garantía de lo que la propia ley 7143 que crea A la los DENIT. empleados de NIT. Sí, ningún empleado de la DENIT puede, ¿verdad? Y en caso que se descubra eso, lógicamente puede ser sumariado y destituido, ¿verdad? Pero, no, ya sé, pero por ejemplo, el jugador de fútbol. Lo que pasa es que eso no creo que sea una competencia de CONAXAR. Yo creo que más yo creo que ya la Asociación Paraguaya de Fútbol o otras organizaciones tienen que eventualmente intervenir en intervenir en ver si hay conflicto de intereses. Claro. ¿Verdad? Pero eso no es algo que el Estado va a controlar directamente, porque la ley no le otorga esa atribución a la CONAXAR ni a la DENI tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que podríamos hablarlo, ¿verdad? Pero hoy no hay ninguna disposición. Yo por lo menos no conozco ninguna disposición que limite o establezca la reglamentación respecto a eso. Ujú. Y sí, porque de repente nuestros defensores, los tuyos de tu equipo, pifian exactamente a los tantos minutos, ¿verdad? Y resulta que algunas personas ganan plata, había sido por la pifiada de Sí, nuestros creo jugadores. que he visto en los medios de prensa que hace Que ya poco salieron también ya, que sí. fueron desvinculados de un club, Sí. ¿verdad? Importante, justamente por esa situación, ¿verdad? Es un problema que es mundial, ¿verdad? Sí, es Convengamos mundial. que Incluso equipos bajaron de Sí. categoría por apuestas por los deportivas. amaños, sí, y es complicado. Realmente es una situación compleja y yo creo que eso se amerita en otro ámbito, pero nosotros lo que la CONAXAR hace básicamente es establece la concesión, otorgamiento de concesión para los juegos de azar. Hay que tener en cuenta que eso es una explotación que le establece el Estado, y el Estado lo que establece o le da la posibilidad al privado que explote los juegos de azar. Entonces, bueno, se tiene que hacer conforme a los principios generales, en el cual que haya competencia, que haya trazabilidad también, porque ahí también hoy es sujeto de prevención de lavado de activos. También. Entonces también tenemos que ver toda esa parte, de tal manera cumplir con los estándares internacionales. Ahora, ¿Ceprelat cuánto? CONAXAR. La de NIT, ¿cuánto aportó a Ceprelat para el evento de Gafilat? La DENIP no aportó al evento de Gafilab. Lo que hizo fue, nosotros recibimos una nota de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y pidió una ayuda del Centro Despachante de Aduana. Ajá. Y el Centro Despachante de la Aduana le donó toda la parte del equipo de sonido. Toda la parte visual, Visual. Y equipo de sonido fue lo que creo que Es costó decir, que te pidió a vos que intermedies Exactamente. con los despachantes para eso. Así mismo, así mismo. Entonces nosotros no, y si nosotros no gastamos Ustedes del no Estado, gastaron. del Estado no gastamos, del presupuesto no gastamos. Lo que hicimos fuimos intermediarios entre el Centro Despachante de Aduana y Ceprelab, porque también entiendo que los despachantes son sujetos obligados. Claro. Entonces lo que nos pidieron es que básicamente nosotros intercedamos, ¿verdad? Yo hablé con el presidente del Centro No es Despachante. riesgoso eso para... No, lo que pasa es que nosotros tenemos un convenio con ellos, Mm. ¿verdad? Nosotros tenemos un convenio con ellos donde manejamos recursos, ¿ok? Donde el aporte que se da de el canon de Sofía es lo que se administra. Y nosotros formamos un consejo público-privado en el cual cada propuesta para gastar el dinero tiene que ser aprobado en un consejo. En un consejo. ¿Verdad? Entonces, yo tengo representantes en ese consejo que aprueban. Entonces, nosotros le dijimos que estábamos de acuerdo, pero si ellos estaban de acuerdo también, ¿verdad? Entonces, se aprobó ese dinero que creo que fue 120 millones de guaraníes lo que costó en total. Bueno, yo realmente no veo nada malo, teniendo en cuenta que yo creo que es bueno que no se haya gastado dinero del Estado para hacer un evento de este tipo, y que se haya ayudado de diferentes instituciones. También el sector privado aportó, ¿verdad? Entonces, me parece que está Ahí bien. es más riesgoso. O sea, al Lo que sector pasa- privado lo que- tú tenés que controlar que te Lo que, esté lo que aportando pasa, para lo que tu pasa, lo que pasa es evento que, complicado. lo que pasa que Carlos, que uno no es obligatorio, dos, no se pone ni monto mínimo ni monto máximo, ¿verdad? Entonces, cada uno aporta lo que puede aportar. Nosotros vimos que eso es lo que el Centro Despachante de Aduana podía aportar, ¿verdad? Así es que yo
particularmente no veo que haya un conflicto de intereses, no veo que haya un problema legal y tampoco veo que haya nada malo en que se haya organizado un evento internacional donde vinieron creo que 200 personas y le posicionó a Paraguay porque hoy ejerce la presidencia y justamente porque no hay recursos para gastar, porque realmente a mí me llama la atención que se cuestione tanto cuando no se gastó dinero del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto de evasión hubo en el 2024? Bueno, eso no puedo saber porque eso tenemos que hacer un estudio para poder... Nosotros tenemos estimaciones, tenemos de ¿Y repente... cuánto serían las estimaciones? Y nosotros calculamos entre 24 y 30%, que es la estimación de lo ¿Y que es es alto evasión. Está dentro de los márgenes. Nosotros, fíjate, Pero es Carlos, un cuarto del total de la recaudación. pero fíjate, Carlos, que en un año o en 16 meses tuvimos $1.000 millones más. O sea, esa evasión se acortó Sí, sí. con nuestra gestión, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que medir, yo creo que está en menos del 30, ¿verdad? No me quiero arriesgar a dar un número irresponsablemente, pero estamos bastante bien y seguimos, vamos a continuar nuestro desafío ¿Y para es todavía este año. factible de Sí, de seguir mejorar, sí, mejorando? claro. Fíjate, Carlos, ahí, el otro día me fui a dar una charla en el Instituto Diplomático, y el año pasado, ¿verdad? Y una pregunta muy interesante fue, bueno, ¿cuáles son las condiciones o qué es lo que se necesita para recaudar más? O sea, porque decían, ya se recaudó $1.000 millones más. ¿Se va a recaudar $1.000 millones más? O escuché que algunos economistas decían que este mejoramiento fue solamente porque la economía estaba bien. ¿Y cuántos años la economía estuvo bien y nunca se recaudó así? ¿Verdad? Entonces, o mejoró el porcentaje del PIB, pero eso no se vio reflejado en la recaudación. Entonces, ese primer lugar es que es uno de los elementos, pero el control, la trazabilidad, el sistema de gestión de riesgos y las sanciones fueron los que hicieron, y la lucha contra la corrupción fue lo que hizo que la ANIP recaude más. Entonces, se acortó la brecha de la evasión. Y ahí te decía, no es solamente por el aumento de la recaudación, por el aumento del PIB, de la economía, el mejoramiento de la economía, sino que también principalmente fue por esos controles que hicimos. Si la economía más o menos creció 4%, vamos a decir Sí, 4%, redondeado. hubo una inflación de 3,7%, ¿verdad? Ahí, ¿por qué sumamos la inflación? Sumamos porque a la par que aumenten los precios, la recaudación del IVA aumenta también, ¿ok? Entonces, si uno suma es 7,7%. Y nosotros aumentamos en el 2024, en total aumentamos 21%. Entonces, Hay un 14% de diferencia. entonces ese es el porcentaje de recaudación eficiente. O sea, eso es la lucha contra la evasión, contra el contrabando, contra la defraudación, contra la subvaloración. Entonces, yo creo que cumplimos el rol por ese lado. Este 2025, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, aumentar la recaudación producto de formalizar más, porque sabemos que en el interior la gente no está formalizada todavía, muchos están todavía dudando, ¿verdad? Pero la idea de que se vayan formalizando es cada vez más grande, aprovechando los regímenes simplificados, etc. Entonces vamos a apostar mucho a la educación, a la capacitación para este 2025. Y lógicamente seguir luchando contra facturas falsas, facturas clonadas, casos grandes que estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, entonces me parece muy, muy importante porque siempre nosotros hacemos denuncias. Cuando el caso de Hugo Javier fue una denuncia que hice yo, que yo presenté al Ministerio Público con el entonces ministro de Anticorrupción, René Fernández. Juntos hicimos esa denuncia y hoy tiene una condena de 10 años. condena, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros estamos seguros de que era un caso y vamos a ir haciendo, encontramos irregularidad, vamos a seguir haciendo las denuncias. ¿Y cómo te sentís dentro del gobierno en un país muy particular como el Paraguay, donde calificarte como uno de los mejores funcionarios y más honestos, en vez de despertar adhesión, despierta muchos enemigos? Sí. ¿Cómo te sentís cuando te critican desde el propio gobierno por ser honesto? Y yo creo que los valores uno ya lleva bien adherido desde joven, ¿verdad? Esos valores uno ya desde la casa mantiene, ¿verdad? Entonces, para mí, yo trato de hacer lo mejor posible. Yo trato de trabajar, de dar lo mejor para el país.
Y trato de no pensar tanto en eso de quién me apoya, quién no me apoya, o si le gusta o no le gusta a la gente, ¿verdad? Porque no, mi objetivo no es, porque muchos me dijeron, y indirectamente también, de que quería ser muy, no sé, muy figuretti. Muy figuretti. Muy Sí. figuretti y todo eso. Y en realidad, Carlos, yo trato de hacer solamente mi trabajo. Lo que a mí básicamente me condena es que siempre digo las cosas de frente y digo la verdad a los medios de repente, y eso es lo que choca, ¿verdad? Y traté de cuidarme más de no ser tan directo ni tan así, sí, sin lo políticamente correcto decir nomás, ¿verdad? Ya no decir cosas de repente, ¿verdad? Entonces trato de cuidarme de hacer mi trabajo, ¿verdad? Pero es parte de la exposición pública de un cargo que tiene mucha relevancia hoy ya, porque tiene dos dependencias que son muy importantes y que son básicamente todo el órgano recaudatorio del Estado. Pero ha de ser difícil en un país donde la norma es que por ser afiliado a un partido o a un movimiento le tengan que defender a gente que hace mal las cosas, se convierte en una práctica normal. Y si encima tenés el sistema de justicia trabajando a tu favor, entonces esta cuestión se convierte en normal, ¿verdad? Y se convierte en algo común que muchas veces ya pasa desapercibido para la gente. Pero, como vos decís, si tenés valores que te inculcaron en tu casa y que te hacen ser, espera un ratito, aunque seas de mi partido, aunque seas de mi movimiento, si hiciste mal, hiciste mal. No, claro, yo muchas veces, y nunca, por eso nunca quise comentar esas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces yo renuncié, por ejemplo, le dije, había renunciado, yo le había dicho, mira, esto yo no me presto. Me acuerdo que en el gobierno anterior le había dicho a un ministro, le dije, mira, yo así no voy a aceptar, anda, buscate nomás otro viceministro de tributación, le dije, pues yo no acepto eso, ¿verdad? Y creo que esas son cosas que uno, que no es que uno va a hacer cualquier cosa. ¿Qué te propusieron? No, ¿qué me propusieron? Simplemente me quisieron dar una orden de algo que yo no estaba de acuerdo, ¿verdad? Entonces, y ni siquiera fue el presidente de la República, ni siquiera fue el ministro de Hacienda. Entonces, yo le digo a la persona que me llamó esa vez, le dije, yo la única, o sea, a mí los únicos que me pueden dar órdenes, o el presidente de la República o el ministro de Hacienda, en ese momento, ¿verdad? ¿Y te siguen llamando personas importantes para liberar algo o ya eso? No, creo que ya la gente se cuida más. ¿Sí? Y liberar no, sino que simplemente es para ayudarle, para ver, para asesorarle, ¿verdad? Pero nosotros, o sea, justamente lo que yo siempre digo es que cuando me llama una persona, yo le digo, yo no puedo dar esa orden, ¿verdad? Porque yo pierdo autoridad ante mis funcionarios. Si a uno le digo sí y a otro le digo no, o a este sí y a este no, pierdo autoridad. O sea, me van a decir, no, este es uno más de los que estaban siempre. Así mismo. Entonces, me tocó tomar decisiones que a veces fueron complejas y que nosotros sabíamos. Yo sabía que, es más, yo pensaba que iba a ser mucho más difícil ahora, ¿verdad? ¿Por qué pensabas que ahora iba a ser más difícil? Porque ya no tenía un ministro directamente. O sea, si bien trabajo con el ministro de Economía, mis relaciones directas con el presidente, ¿verdad? Entonces estoy más expuesto. Y yo sabía que la aduana iba a tener sus problemas. En el sentido de que iba a haber presión, de que iba a haber, ¿verdad? Y muchos me decían, no, esto no va a durar ni fin de año, ¿verdad? Por el carácter que tengo, ¿verdad? Pero bueno, acá estamos. Ya segundo fin de año del gobierno, así que vamos a ir trabajando. Bien. Óscar, seguí siendo así. Gracias. Necesitamos más gente como Óscar Orué en la función pública. Ahora, la última pregunta. 940 millones de dólares más. Y sin embargo, no damos abasto en materia escolar, en materia sanitaria. ¿Cómo te sentís cuando todo eso se recauda más? Duro trabajo, mayor control, te peleas con la gente, incluso con los afiliados de tu partido. ¿Cómo te sentís cuando recaudas todo eso y hay cosas que no cambian? Bueno, yo creo que ahí el presidente fue muy claro, ¿verdad?
en un ejemplo, ¿verdad? Todo tiene un proceso, ¿verdad? Yo creo que estamos en ese proceso de mejoramiento. Yo creo que en 1 año, 2 años tenemos que ver ya la diferencia en cuanto a gestión. Porque si bien nosotros estamos siendo eficientes en nuestra gestión, tenemos que ver también la gestión eficiente en salud, en seguridad, en obras públicas, ¿verdad? Entonces, hoy hay recursos, ¿verdad? Hoy hay dinero como para poder hacer frente a todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que mejorar la calidad del gasto antes que el presupuesto. Y te voy a dar un ejemplo muy claro, porque yo estaba antes del otro lado, estaba en el Ministerio de Hacienda y era jefe de recursos financieros del Tesoro Público. Y una anécdota que siempre cuento cuando me voy a dar charlas. Viene un administrador de otra institución que no voy a decir cuál, y me dice, vos sabés que estoy muy contento, me dice, era fin de año, ¿verdad? Y me dice, llegué casi al 90% de mi ejecución presupuestaria. Ah, qué bien, bien. Lo único que no sé es dónde poner todos los aire acondicionados que compré. Claro, pues porque él tenía en su presupuesto el aire acondicionado, ¿verdad? Y él gastó, compró todo y compró de balde. Compró de balde, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿qué mostró él? Mostró su ejecución sí. altísima, pero el tema, por eso digo, la calidad Exacto. del gasto es el secreto en lo que es Ahora, la yo recuerdo gestión. que antes, con el mismo ejemplo antes, el Ministerio de Obras Públicas eternamente siempre era el que más Gastaba. el que más acercaba al 100% de ejecución de su presupuesto. Pero ¿cómo estaba en la ruta del país? ¿Verdad? Óscar Rubén, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Que Carlos. tenga un excelente 2025. Igualmente, para toda la gente también. Y fuerza, ¿eh? Y Muchas gracias. para la comunicación de cualquier cosa de la DENIT, sabes que puedes contar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy agradecido. El 2024 fue un año muy bueno. Esperemos que este 2025 también así lo sea. Y bueno, que la gente también cumpla con no solamente el pago de impuestos, sino que también pida factura cuando compra algo. Totalmente. Eso es siempre importante. Así es que hagamos todos juntos el Paraguay que queremos. Muchas gracias. Perfecto. Óscar Orué es el capo de la DENIT. A la vuelta de la pausa, el doctor Santiago García, viceministro de Salud. Ya volvemos. Ya entramos en el último bloque de esta edición del Péndulo por Unicanal y estamos en compañía del doctor Santiago García, viceministro de Salud. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte una vez más en tu programa y un saludo grande a toda la maravillosa audiencia que siempre está contigo por las Que noches. tenga un buen 2025, viceministro. Bueno, cuéntenos cuáles son los desafíos para la salud en este año, porque leemos, faltan medicamentos, falta mejor atención en muchos lugares. ¿Qué puede mejorar en el 2025? Mira, nosotros enfrentamos un año de muchos desafíos, Carlos. En el 2024 se hizo muchas cosas en el Ministerio de Salud con el liderazgo de la ministra María Teresa Barán, ¿verdad? Y con bajada de línea directa al presidente de la República, que está directamente involucrado en lo que es salud y tenemos reuniones permanentemente con relación a esto. En ese aspecto, si bien tuvimos un inconveniente con el tema de medicamentos, te cuento que a fines de septiembre nosotros ubicamos por valor de 85 millones de dólares en medicamentos e insumos, que este es el momento que nosotros seguimos recibiendo de las empresas, tanto los medicamentos como los insumos. En el caso de los medicamentos es un poco menos engorroso. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas importan la materia prima y lo procesan en Paraguay. Sin embargo, los insumos se hacen en más del 99%, casi el 100% de los insumos se procesan en el extranjero y el proceso de importación y la logística que ello implica no es tan rápido como nosotros necesitamos. Tenemos la bajante del río, los barcos no vienen con toda la carga necesaria, etcétera, etcétera. Entonces, vamos proveyendo a la medida que vamos recibiendo también. Estamos abasteciendo semanalmente todos los hospitales especializados y los hospitales grandes, como el Hospital Nacional de Itagua, donde estamos abasteciendo 2 veces por semana. Estamos trabajando muy fuertemente en lo que es el sistema informático, el SISIAP, en donde nosotros podemos visualizar todo el tiempo cómo está la carga de medicamentos. Nosotros cargamos los medicamentos. ¿Eso está actualizado? Estamos trabajando justamente en la línea para actualizar. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Estamos justamente insistiendo, tuvimos una reunión con los directores especializados, esta semana tenemos con los regionales, para insistir en la carga, mejor dicho, en la descarga del CISIAT. Porque uno de repente puede ver en el sistema que hay un medicamento en determinado hospital, pero físicamente no está.
Eso implica entrenamiento de personal y ver para la descarga. Estamos trabajando bien en ese contexto y con digamos, con un convenio que hicimos con Dinacopa, estamos llegando a lugares muy recónditos del país en donde antes no llegaba medicamentos de forma rápida. Y esos son las unidades de salud familiar. Estamos entregando de manera ¿Cuántas troncal. unidades de salud familiar tiene el país actualmente? Hoy tenemos 937 unidades de salud de la familia distribuidas en toda la geografía nacional. Y estamos con la proyección de inaugurar otras 197 y llegar a más de 300 a final de este periodo gubernamental. El país necesita alrededor de 1.700 unidades de salud de la familia para cubrir el 100% de las necesidades de la población. Las localidades. No estamos lejos, estamos hoy a poco más estaremos un 60-70%, vamos a llegar a un buen porcentaje para el fin de este periodo de gobierno. Y además de eso tenemos la próxima inauguración de 2 grandes hospitales súper complejos y otros 6 hospitales en carpeta, 2 de los cuales hoy están ya en la página de la DNCP como están levantadas para adjudicación. Los 2 grandes hospitales. Los hospitales de Concepción y el hospital de Curuguatú. Los otros 2 que estamos para habilitar es el hospital de Coronel Oviedo, el hospital de Caguazú, ¿verdad? Y el Gran Hospital del Sur, que queremos ver en este semestre si podemos llevarlo a cabo ya. ¿Y el de Oviedo cuándo se estaría? En este primer trimestre También. de 2025, sí. ¿Ya se estaría habilitando? Ese está en un proceso ahora de equipamiento biomédico, de mobiliario. Se hizo el concurso de recursos humanos. Está en un periodo de culminación de detalle y seguramente apenas recibamos todos los equipamientos biomédicos que tengamos a punto, tal vez en este primer trimestre lo podamos habilitar. El ministerio tiene un estudio de cuáles son las dolencias más comunes de los paraguayos, cuáles son las más graves, cuáles son las menos graves, como para ir teniendo todo un mapa de medicamentos, insumos, de prepararse para por ejemplo, viene la época de calor, normalmente desde septiembre, más o menos, ya comenzamos con el tema del dengue, que va progresando mes a mes. ¿Hay algún dato que tenga el ministerio de mapeo en ese sentido? Sí, tenemos nosotros el mapeo de todo lo que son las enfermedades dentro del país. Las enfermedades propiamente dichas y después las causas que llevan a consulta a un paciente, que son otra gran preocupación que tenemos, que son los accidentes de tránsito, sobre todo de motociclistas, ¿verdad? Haciendo un paréntesis en ese sentido, se hizo un estudio importante en el Hospital del Trauma, donde un motociclista que haya tenido un accidente grave y que haya estado internado 15 días en terapia intensiva, 15 días en una sala común, con todos los medicamentos, contemplando los estudios y los honorarios médicos, etcétera, ronda alrededor de 600 millones de guaraníes por paciente. 15 días. 15 días. En terapia, 15 en sala normal. 650 mil. Millones. 650 millones. Millones, 650 millones más o menos cada paciente. ¿6 o 150? No, 600. 650 millones de guaraníes por paciente. Por paciente. Y de eso tenemos muchos todo el tiempo. La gente lastimosamente no recurre a usar el casco y cuando usa el casco lo tiene a medio poner por la cabeza o lo tiene por el codo. Pero eso ya es una cuestión que tienen que trabajar con las municipalidades y las gobernaciones. Efectivamente, la salud pública no solamente es responsabilidad del ministerio, Claro, sino también es una responsabilidad de las personas que habitan en esta tierra. Si pasa si un motociclista, así como usted dice, sin casco, con una mujer atrás y un nenito en brazo en el medio de los dos, está pasando frente a un oficial de la policía municipal y no le detienen. Es también responsabilidad de la municipalidad atender todas esas cuestiones. Así mismo, así mismo, Carlos. Esta es una responsabilidad colectiva. Nosotros nos encargamos de poner a punto los hospitales para darle una atención a la gente. Pero es mucha plata. Pero es mucho dinero. Es mucho dinero del erario público que se destina a eso. Yo creo que nosotros estamos insistiendo y vamos a seguir insistiendo mucho en lo que es la prevención de accidentes. Por ejemplo, el año pasado, para que la gente dimensione, el año pasado, ¿cuántos accidentados de tránsito en motos hubo? Mira, nosotros tenemos alrededor de una media de 4 a 5 por día tenemos. 4 a 5 accidentes por día. ¿De esos cuántos se internan? Y el 100% prácticamente se interna, son graves, muchos, hay otros. Estamos hablando de pacientes graves que se internan todos los días. Después están los otros que se caen, se pelan, se fracturan, entran, se operan y salen, pero los accidentados graves son varios, Carlos. Son 4 por día. 4 por día, alrededor de 4 por día. Graves. 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 Sí.
Estos que se pueden quedar inválidos de que por vida. pueden quedar inclusive. inválidos, que pueden pueden tener una amputación de miembro superior, miembro inferior, golpear la cabeza, quedan en estado Vegetativo. mucho de ello vegetativo, sí. Y lo preocupante es esto, que es una población que está Joven. es una población joven con un potencial laboral tremendo. Y bueno, no solamente resulta una carga para su familia, sino que alguien tiene que dejar de trabajar en la casa para cuidarle a esa persona. Y de esos accidentados, ¿hay algún dato que diga cuántos son trabajadores en motos? Todos de alguna manera son trabajadores en moto que van o vienen a su lugar de trabajo, o durante el trabajo, O durante incluso el la trabajo gente en que moto. está haciendo el trabajo de delivery, ¿verdad? Es delivery, sí. Sí, que dicho sea de paso, son gente, muchos de ellos muy imprudentes, que Sí, cruzan totalmente. los No son semáforos. suicidas, ¿eh? Sí. Muchos son suicidas. Uno cuando prende el semáforo, la recomendación es esperar por lo menos 3 o 4 segundos antes de cruzar, incluso el semáforo en verde, porque el que está viniendo a una velocidad Sí, no rápida, prudencial, no prudencial, curso no va igual. el amarillo que está en rosado ya cruza igual, ¿verdad? Y eso, la motocicleta no tiene paragolpes, el Así paragolpe es uno mismo, ¿verdad? En cuanto a lo que me preguntabas hace rato, las enfermedades que más prevalecen en Paraguay son, como en muchos lugares del mundo, la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte en Paraguay. Y sobre todo en tiempo que bien lo dijiste, a partir de septiembre más o menos, siguen todo el tiempo, hace casi calor acá en Paraguay. Pero aumentan los casos las en temperaturas la época de primavera-verano. Aumentan los accidentes cerebrovasculares, aumentan los infartos, la gente que está con sobrepeso, obesidad, la gente que va a jugar fútbol a esta hora de la tarde o a la tardecita, no se hidratan o tienen presión alta, van, y el tercer tiempo es mortal. Mucha gente, habrás escuchado, habrás leído mismo en las noticias, gente que fallece durante un evento deportivo para el cual no está preparado, ¿verdad? Sí, es cierto. Es cierto, uno tiene que estar bien acondicionado físicamente para aguantar el calor acá en nuestro país. Y la exigencia del tercer tiempo también, ¿verdad? También. Bueno, entonces, lo que más plata le está sacando al Ministerio de Salud en cuanto a la atención son los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Tenemos los ¿Y después? accidentes de tránsito. Y ahí tenemos después los pacientes oncológicos, que también insumen una importante cantidad del presupuesto del Ministerio. Este año se aumentó sustancialmente el presupuesto del INCAM, y estamos trabajando como para que el colectivo de pacientes oncológicos tenga todos los estudios necesarios y no tengan el bache de falta de medicamentos en este momento. ¿No hay descenso de casos de cáncer? No. ¿Aumentan? Al contrario. Al contrario. Al contrario. Tenemos a pesar aumento, de todas las informaciones que tenemos, a pesar de eso, sí, sigue aumentando. Sí, tenemos aumento, y pasa mucho por que la gente tenga que ir a consultar. La gente va tarde a la consulta. Un altísimo porcentaje de casi cualquier cáncer que nosotros vamos a detectar de manera temprana, de manera precoz, es potencialmente curable. Justamente por eso fue una indicación del señor presidente de la República, y que la ministra puso las indicaciones necesarias para la compra de los mamógrafos. Compramos 32 mamógrafos de última generación, y de 24 que teníamos saltamos a 56, y hoy tenemos mamógrafos en lugares insospechados donde nunca hubo. Por ejemplo, Maricel Estigarribia, en el Chaco paraguayo, pero en hay que Puerto hacer toda Limpo. una campaña, pero no solamente tiene que estar el mamógrafo, sino que hay que hacer una campaña para el control de la gente, para la utilización de esos mamógrafos. Así es. Porque de lo contrario no tiene sentido tener mamógrafos si la gente no se va a hacer los estudios. El Ministerio puso todas las facilidades necesarias. Se compraron los mamógrafos, se instalaron en una caseta súper adecuada, refrigerada, con todo lo que necesita para ser atendido dignamente. Para esos lugares se contrataron mujeres radiólogas, de manera de también tener en cuenta el pudor de la mujer que va a hacerse el estudio. Y queremos que el octubre rosa no sea solamente del 1 al 31 de octubre, sino que sea del 1 de enero al 31 de diciembre, que sea todo el año. Todo el año. Las mujeres tienen por ley 2 días libres durante el año para hacerse la mamografía y los estudios ginecológicos de PAP y colposcopía, que en el caso de las mujeres, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son la primera y la segunda causas de muerte de mujeres en Paraguay. Y ambas, sobre todo las de origen del cuello útero, son prevenibles.
el cáncer de mama nosotros no sabemos a quién va a tener y quién no va a tener, pero sí se puede detectar precozmente. Hoy se están detectando cáncer de mama en estadios 3 y 4, que son casos muy avanzados, que si bien se pueden tener un tratamiento y una sobrevida, dependiendo de en qué estadio esté, es más o menos larga. Si los detectamos entre el estadio 1 y 2, eso tiene un potencial de curación bastante importante. Muy alta. Y claro, y lo mismo con haciéndose el simple PAP y un estudio de cuello, todos los años uno puede prevenir lo que es el cáncer de cuello Cada uterino. vez es más temprana la detección de cáncer de mama y de cuello uterino. Cuanto más temprano lo detectemos, No, ya sé, mejor. pero es decir, antes era a los 45 años, Sí. después a los 40, después ya a los 35. Creo que ahora disminuyó otra vez, ¿verdad? Para empezar los controles, más todavía si es que hay familiares con esos antecedentes. Se preconiza hacer el estudio en una persona que no tiene antecedentes familiares a partir de los 40 todos los años. Cuando alguien tiene un familiar ascendente, madre, tías directas, abuela, de una línea directa de sangre, se preconiza hacer a partir de los 30 o incluso menos, tiene que hacerse no precisamente la mamografía, sino que un estudio con un mastólogo, la ecografía mamaria, y si considera necesario hacer una mamografía en edades más tempranas. Pero tenemos todos los medios necesarios para que eso pueda pasar, Carlos. Sí, pero hay que informar más y educar más, viceministro. Así mismo es. Estamos abocados nosotros, tenemos una dirección de promoción y las direcciones de programas en donde estamos permanentemente informando, tratando de informar a la población, y tenemos que seguir insistiendo en esto. Y ustedes son un medio demasiado importante para nosotros. Probablemente sean el medio más importante para que nosotros podamos llegar a la población y podamos transmitir qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no deberían hacer, dónde a consultar, y que podamos ofrecerle toda la batería necesaria para que ellos puedan tener una mejor salud. Bueno, ¿y en los varones? En los varones se lleva la palma el cáncer de próstata. Tenemos el cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Si bien el cáncer de próstata es hoy día, y las enfermedades colorectales, ¿verdad? Las enfermedades de colon tienen un porcentaje elevadísimo en Paraguay. Mucho por la mala alimentación, todo eso. Y tiene muchas cosas. Tiene una parte genética y tiene también una parte alimentaria. Nosotros tenemos una cultura de alimentación muchas veces no muy sana, comemos comidas ultraprocesadas, poca fibra, poco líquido, y bueno, eso, la carne roja en abundancia, de origen que no conocemos mucho también, es un factor que puede incidir en el cáncer de colon. Y el estudio que también tenemos en muchos de nuestros centros, sobre todo en los hospitales cabecera, que es la colonoscopía, un estudio que se hace con una preparación, se puede detectar el cáncer de colon, puede ser tratado a veces con una simple cirugía, ya ni necesita quimioterapia, pero para eso hay que detectarlo en forma temprana y precoz. Eso para que se tenga en cuenta. Y que además de estos grandes hospitales, es decir, estos grandes hospitales, cuando hablamos de grandes hospitales es porque estamos hablando de que ahí van a ser atendidos las personas con cualquier tipo de dolencia. Estamos hablando de hospitales complejos. El hospital que más pronto se va a habilitar es el Hospital de Coronel Oviedo, que está en sus fases últimas de detalles. Va a tener 6 quirófanos, uno de ellos va a tener un quirófano inteligente, que es el primero en el país, va a ser no solamente a nivel público, sino a nivel privado incluso, en donde este hospital va a tener la posibilidad de transmitir la cirugía a cualquier punto del mundo, va a poder servir como incluso una base puede estar académica. Un médico desde el exterior operando a través de ese sistema. Operando no, pero sí dando indicaciones. En este caso hablaríamos de robótica, que no tenemos esta tecnología todavía, pero estamos viendo. Alguien que puede dar indicaciones desde el exterior, puede hacer una interconsulta con un médico en cualquier parte del mundo, tiene una cámara de ultra alta definición que va filmando toda la cirugía, también sirve con fines académicos. Este es un quirófano que puede servir para neurocirugía, para cirugías cardiovasculares, y para alta complejidad como cáncer de próstata, cáncer de páncreas, etcétera. Ajá. Y también su sector de traumatología va a tener, ¿no? Porque cualquier accidente ya no van a tener que venir hasta Asunción, se pueden quedar nomás ya ahí. Exactamente, tiene un quirófano específicamente para la parte neurológica, con todo el equipamiento necesario para ese menester. Ese hospital tiene un helipuerto para traslado de pacientes al hospital o desde el hospital a otro centro de mayor complejidad. Todos los hospitales que se van a inaugurar a partir de hoy, ya sea el de Coronel Oviedo, el del Sur y los otros 6 que están en carpeta,
2 de ellos que ya están avanzados van a tener helipuertos en sus bases de manera que el traslado sea mucho mayor y con mayor efectividad. Y bueno, espectacular. Ojalá eso se convierta en realidad. ¿En cuántos años se terminan todos estos hospitales? Esperamos que todos ellos terminen en este periodo gubernamental. En este periodo, sí, en los próximos 4 años. En los próximos 4 años. El Hospital de Concepción y el Hospital de Curuguatí, que son los que van a arrancar primero, que ya están en la página. Tenemos una visita técnica pronto durante esta semana ya a esos lugares para que las empresas, los interesados, los oferentes puedan ir a ver todo in situ y hacer un control in situ. Entonces esperamos ya que de hecho que estamos seguros que este año van a empezar. Queremos descentralizar la salud, Carlos, que las personas no solamente lleguen a Asunción para tratar determinada patología, eso implica el gasto de bolsillo, que tenga que venir un familiar o 2 que le tenga que acompañar, esos familiares que le acompañan dejan de trabajar y dejan de producir, y con todo lo que eso conlleva. Entonces queremos llevarle la salud, la alta tecnología a su lugar de origen. Y con eso también estamos trabajando. Y es la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí. Es cierto, esas cosas. Y ministro, ¿qué médicos hacen falta en Paraguay? ¿De qué especialidades hacen falta en Paraguay? Bueno, nosotros tenemos el sistema de residencia médica en donde estamos formando médicos prácticamente de todas las especialidades, pero estamos insistiendo, duplicamos la cantidad de médicos psiquiatras, que solamente tenemos alrededor de 150 en el país actualmente, y necesitamos más de 700 psiquiatras para cubrir el 100% de las necesidades de la población. Por esta razón, la ministra decidió que las plazas de psiquiatría se duplicaron a 12 el año pasado. Este año se van a volver a aumentar esas plazas. También necesitamos anestesiólogos, cuyas plazas estamos aumentando. Y las subespecialidades, que son cirugía pediátrica, que si bien tenemos en Paraguay con estos nuevos hospitales vamos a necesitar más mano de obra especializada. Y en ese sentido también estamos pensando ver la forma de mandarlos al exterior de manera que puedan también ayudar a disminuir esa brecha que estamos teniendo. Ajá. ¿Y la inteligencia artificial de qué manera puede ayudar a la medicina? Y mucho porque en ese sentido tenemos un equipo, por ejemplo, en el INERAN, que hacen los estudios de radiología y con un programa de inteligencia artificial pueden detectar micronódulos que no se ven a simple vista, que el ojo humano muchas veces no puede detectar, y te puede dar una proyección más importante de lo que es el diagnóstico de una patología. La inteligencia artificial llegó para quedarse en salud, por suerte, y lo vamos a explotar de toda la mejor forma posible a partir de ahora en los hospitales y en los equipos que nos dejen utilizarlo. ¿Y cómo se puede replicar el Acostañú en otras ciudades también? Porque el Acostañú es espectacular. Sí. Parece un hospital de otro país. El Acostañú es nuestra estrella en lo que es hospital pediátrico. Sí. Tenemos una atención de todo tipo ahí, de primer nivel, que incluso tuvimos la ocasión en que 2 extranjeros tuvieron que venir a tratarse en el Acostañú y volvieron curados, gracias a Dios. Y estamos trabajando en eso, Carlos. Estamos trabajando en los hospitales el Hospital Acostañú para nosotros es un ejemplo, y estamos trabajando muy de cerca con ellos también como para replicar eso, sobre todo en los centros que estamos por habilitar. No es fácil conseguir pediatras y no tecnología, sino profesionales de ese nivel, pero estamos trabajando mucho como para poder aumentar esas plazas y poder formar profesionales de calidad que necesita el país. Sí, necesita, pero el Acostañú es un espectáculo, es un ejemplo. Realmente. Bien, viceministro, muchísimas gracias. Que tengan un excelente 2025. Muchas gracias, Carlos, igualmente para ustedes. Creo que estamos avanzando por buen camino. Tenemos muchos proyectos en carpeta que estamos queriendo clarificar en este 2025. La ministra bajó las líneas con relación ahora a hacer todo lo que sea los hospitales nuevos y las unidades de salud de la familia que estamos proyectando inaugurar. Bueno, esperamos que la gente también ayude a ir a consultar, a ir a hacer una consulta temprana. Estamos tratando de llegar a todas partes con medicamentos y con todo lo necesario para que nuestro país realmente se sienta seguro. Ojalá sea así. El viceministro de Salud, Santiago García, con nosotros. Así llegamos al final de otra edición del Péndulo. Muchas gracias por la compañía. Hasta el próximo miércoles.